El día de hoy vamos a hablar acerca de algunos métodos de imágenes en neurología y neurocirugía. Claro, como ven en la presentación, en esta lámina inicial, básicamente estamos hablando de resonancia. Em, Ustedes saben que la aproximación diagnóstica y obviamente el seguimiento en la terapéutica han cambiado durante las últimas décadas del siglo pasado. Actualmente ya es usual encontrar con la evaluación directa del cuerpo humano y en particular en neurología del encéfalo y médula espinal, em, debido a al surgimiento de métodos de diagnóstico de imagen que nos permiten ver en estado, digamos, actual, casi en vivo, la evolución de una enfermedad. Entonces, ese método en particular es la resonancia magnética. Pero hay otros métodos de imágenes. Ah, por ejemplo, cuando empezamos a evaluar el sistema nervioso antes del inicio de toda la tecnología actual de imágenes, se utilizaba los rayos X. Todavía en algunos lugares de Perú solamente tiene acceso a ese método de imagen, una radiografía de cráneo. Después fue evolucionando y se fue utilizando otros métodos derivados del uso de radiación. Uno de ellos es, por ejemplo, la neumoencefalografía. Inyectaban a través de una punción lumbar aire, em, también con contraste incluso, para dar un doble contraste al, eh, al espacio subaracnoideo, y de esa manera, de forma indirecta, llegaban hasta las cavidades intraventriculares y podían observar los ventrículos. Era un método invasivo, doloroso para el paciente y que incluso tenía maniobras como cambiar la posición de la persona para que se pueda ver mejor los ventrículos. Entonces, luego de eso, pues con esa presunción se podía hacer una evaluación indirecta entre la relación del hueso y la cavidad ventricular de lo que había en el encéfalo. Ahora ustedes dirán, pero ¿por qué no lo muestro? Porque, digamos, es algo más histórico que algo real, que algo que ustedes van a ver todos los días y que probablemente ya han visto, que son los estudios actuales, tanto en tomografía como en resonancia magnética. La tomografía, como veremos brevemente, es un método de imagen que está derivado del uso de radiación. Antes de proseguir a la tomografía, diremos también que se utilizó la angiografía. Se inyectaba un material de contraste a las venas o a las arterias y de esa manera se podía ver de forma directa cómo se veían, entre comillas, evidentes o pintadas las arterias o venas, pero tampoco se evaluaba el parénquima per se. Entonces, hay muchos estudios de imágenes de angiografía en las que uno puede ver la evolución histórica en el tiempo y son estudios antiguos por ese método de imagen que se utilizaba. Entonces, por esa técnica. Entonces, hoy en día ya no tenemos esa dificultad de ver de manera indirecta el parénquima cerebral, sino directamente al encéfalo. Antes también se hacía el diagnóstico anátomo-patológico. Es decir, incluso si ustedes han ido al Instituto de Ciencias Neurológicas, donde yo trabajo, uno de mis trabajos, es el lugar en el que uno puede ver que hay un conversatorio, ahí tienen un bonito auditorio de la Universidad de San Marcos, y dice en un costado, si prestan un poco de atención o ingresan al recinto, van a ver que hay una placa y hablan de conversatorios clínico-patológicos, ¿no? Entonces se esperaba, incluso en unos casos, si llegaba a fallecer el paciente para hacer el estudio anatomopatológico. Es más, producto de eso, en el instituto, si han tenido la oportunidad de ir, está el Museo del Cerebro, que justamente se ve la cantidad de casos que se hacían, terminaban en estudios anatomopatológicos, macroscópicos y obviamente también microscópicos, y se podía evaluar el estadio final de las patologías que conducían a la persona al fallecimiento. Entonces, no vamos a hablar de eso tampoco, pero es bueno mencionarlo como un aporte histórico.
porque hoy en día tenemos la posibilidad de tener métodos de imagen. Entre ellos tenemos a la tomografía y a la resonancia, que son actualmente los métodos más asequibles en todo el mundo. Hay otros estudios, si hay tiempo, lo veremos, que es de medicina nuclear, para poder evaluar también el sistema nervioso. Entonces ahora voy a proseguir solamente para mostrarles que, si bien es cierto, voy a hablar en este acápite final de las aplicaciones de la resonancia en neurología y neurocirugía, pero vamos a hacer una pequeña revisión de cuáles son los métodos que pueden utilizarse en los que se basa el estudio de imágenes del sistema nervioso, ¿ok? Entonces voy a sacar esto. Muy bien. Entonces, como pueden observar, un pequeño diagrama en el que podemos ver cómo está una persona echada sobre una camilla, ¿no? Una camilla, ¿no? Y luego delante suyo existe un aparato. Este aparato está, bueno, este aparato está irradiando algo o unas luces, unos rayos hacia la persona. Entonces, este es un esquema de cómo se hacen los rayos X. Entonces, si ustedes han escuchado hace poco, y todos los años se celebra el Día Mundial de la Radiología. Les comento también que la radiología, si bien es cierto hoy en día se les dice a los que se especializan en estos métodos de imagen radiólogos. mm, mm, Perdón. Mm, Entonces, esos son métodos. Vamos a hablar ahora de la parte les mencionaba de Röntgen, ¿no? Entonces, Röntgen fue el que de manera un tanto, em, digamos, mm, casual descubrió los rayos X. Y se llaman así justamente porque no se sabe o no se sabía en ese momento de qué se trataba. Entonces, pasa que estaba haciendo algún experimento con fluorescencia y emitió uno de estos aparatos una luz, ¿no? Y al ver si revelaba o no en las placas de revelado fotográfico que tenía en sus experimentos Röntgen, notó que había dejado una huella esa iluminación, ese destello de un aparato. Entonces, no se le ocurrió más que tratar de hacerlo, este hallazgo, como un experimento más controlado. Entonces pidió a un familiar suyo, a su esposa, que pusiera su mano sobre una de estas placas de revelado que él tenía y utilizó este emisor de radiación de energía para probar qué pasaba en la persona. Y lo que observaron, que ustedes tienen curiosidad a lo largo de la historia, es la famosa mano que siempre van a ver ustedes cuando se descubre el día de radiología, una mano que tiene un anillo incluso, ¿no? Y que es la mano de la esposa de Röntgen, que es Wilhelm Conrad Röntgen,
y que fue em, la primera placa radiográfica oficialmente conocida en el mundo, ¿no? Entonces, dicho sea de paso, la esposa de Röntgen menciona ese momento, literalmente, he visto mi muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque entiendo que en ese momento históricamente se asociaba la presencia de huesos o visualizarlos como algo asociado a la muerte, ¿no? Entonces, en ese instante se notó como los rayos atravesaban las partes blandas y no atravesaban las partes más densas como el hueso, ¿no? Entonces, ah, em, en ese caso, vino todo lo que tenía que, bueno, se desarrolló todo lo que estaba en relación al uso de radiación. Em, ¿En qué se basaba? ¿Cuál es la física de la radiación, de los rayos X? Seguro lo han visto en algún tema, en algunos de los cursos de radiología. Entonces quedó todo el mundo asociado, o el universo asociado a técnicas de imágenes como radiología. Entonces, alguien curioso se puede preguntar, si hablamos de resonancia, ¿cómo se llamarían los que hacemos resonancia? ¿No? Entonces, actualmente también se le conoce a la subespecialidad o a la especialidad como radiología, pero también se llama diagnóstico por imágenes. Es la manera más adecuada. Es por eso que van a escuchar en algunos congresos de neurología y neurocirugía las neuroimágenes, ya no las radiografías, tomografías, sino como grupo, como neuroimágenes, ya que abarca más técnicas, incluso derivadas de la tomografía y de la resonancia. Un ejemplo. Una perfusión cerebral, utilizamos un estudio funcional que es el flujo y el volumen y otras variables del flujo del contraste en el encéfalo para ver cómo responde un infarto, por ejemplo, o un tumor a ese flujo, a ese volumen, si se puede alterar o no. Es decir, mezclamos un aspecto funcional del encéfalo derivado del flujo con una patología que puede o no incrementar ese flujo, disminuirlo, en caso en particular de infartos cerebrales, y tenemos una técnica morfológica que es la tomografía. Entonces puede pasar esto, mezclamos técnicas y es por eso que hoy en día es mejor pensar en imágenes en el sistema nervioso como neuroimágenes, ¿ok? Pero el término ha quedado, así que probablemente si ustedes postulan aquí o en el extranjero a hacer una especialidad en imágenes, lo van a encontrar como radiología. Y así está. Es más, les comento que la radiología tuvo tanto impacto y su creador también, que dicho sea de paso no le puso patente, ¿no? Que permitió que en algunos lugares se le reconozca como Röntgen, el creador de la radiología, y hay sociedades, así como hay de radiología en el mundo, hay de röntgenología, como un aspecto histórico. Entonces, este pequeño hallazgo ahora se traduce en lo que nosotros vamos a conocer como radiografía. ¿Y cómo es la física de la radiografía? Esto que estamos viendo, que hablamos que era una persona, una camilla detrás y un emisor de energía, se trata de la física básica de cómo se emiten los rayos en interacción con el cuerpo. Esto de acá es el tubo de rayos X, ¿no? Tiene esta forma, como veremos luego, por cómo se va a originar la radiación. ¿Right? Entonces, lo que tenemos es, se va a emitir energía a través de ese tubo de rayos X y esta energía va a atravesar el cuerpo humano y va a llegar a un detector de imagen. Antes se hacían placas de revelado de rayos X y esto permitía una interacción con algunos químicos, entre ellos plata, y había o no una formación de imagen dependiendo de qué atravesaba el cuerpo humano.
Entonces, eso es lo que pasa en las personas. Vamos a ver poco a poco cómo es que esta interacción puede llegar a entenderse, ¿ok? Caray, perdón, ¿qué pasa acá? No avanza. Ujú, mm, Aquí tengo un pequeño problema. No sé por qué no me permite avanzar con la presentación. Quizás si comparte pantalla completa. Estoy intentando, vamos a ver cómo hacemos. Está bien, doctor. Ya, no, no sale. Mm, mm, ahora, mm, ya, ahora sí. ¿Pueden ver que avanza? Sí, sí se ve. Ya, ahora sí, ya, listo. Entonces miren cómo pasan los rayos X y van a interactuar con el cuerpo humano. Y va a haber algunos fenómenos como la dispersión Compton, por ejemplo, o la absorción fotoeléctrica. Algunos de estos van a atravesar o no a la región posterior, que es la radiación transmitida que va a pasar a través del cuerpo, ¿ya?
Y al final lo que vamos a hacer es que estos rayos interaccionen con la placa de rayos X. Si alguna vez han visto una placa, lo que es oscuro, incluyendo las placas de cráneo, van a ser aquellas que han interactuado con la plata y esta es la zona más oscura. Lo blanco, lo blanco, lo que brilla, son zonas que no han permitido el pase adecuado de los rayos X. En otras palabras, no ha pasado rayos X por aquí. ¿Ok? Es al revés. Uno pensaría que entran y interaccionan con el hueso y esto es lo que brilla, ¿no? Es al revés. Por eso que los pulmones son oscuros, porque tienen bastante aire y permiten pasar los rayos X. Y a diferencia que los huesos no permiten pasar y se vuelven más blancos, ¿no? O brillosos, como se vería acá, ¿no? Eso es si hablamos de densidad, en general esto también sirve para tomografía. Hay densidades que son densidad metal, que no permiten el paso de rayos, densidad calcio, densidad agua, densidad grasa y densidad aire, que es completamente oscuro. ¿Ok? Entonces miren aquí, pasa poco, acá pasa más, y aquí pasa mucho más todavía. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona este tubo de rayos X? Este es un filamento, pasa la corriente eléctrica por aquí, llega al filamento, esto tiene lo que se llama wolframio o tungsteno, y a alta corriente va a tener un átomo que va a liberar electrones y que van a ir a chocar con otro átomo que está aquí en el ánodo, este es el cátodo, donde se liberan los electrones, llegan al ánodo, y este va a haber interacción con este otro núcleo de wolframio y esa energía que vamos a ver cómo se libera, como rayos X, va a liberarse por esta ventana. ¿Ok? Entonces aquí llegan los electrones, es un tubo de vacío, realmente es un tubo de vacío, pues el tubo de rayos X, y van a generarse rayos X. ¿Ok? Entonces miren acá pasa lo mismo, la disposición que ya describimos. ¿Ok? Y va a haber algunos fenómenos que no vamos a hablar en detalle, pero tienen que ver con otras formas de interacción de la energía como la producción de pares y la fotodesintegración. Entonces, esta placa antigua es bueno para entender cómo se va a interaccionar, van a interaccionar los rayos X con esta placa. Otra vez llega a una base que tiene además fósforo y esto va a generar que los rayos X, esta salida del electrón, llega al electrón, hace que salga un electrón de una capa media o profunda, y el retorno al lugar hace que se libere rayos X. Eso hace que se genere un fotón de luz y esto va a generar diversos espectros dependiendo con qué interaccione los rayos X, ¿no? Entonces llegan hasta, bueno, en este caso hay pantallas intensificadoras de este efecto fotoeléctrico y eso va a hacer que interaccionen con, digamos, la base de plata, que es esto, miren, plata en parte, ¿no? Y hay una emulsión y empieza a decantarse, entre comillas, más plata conforme más interacción hay. En otras palabras, si interacciono con la plata porque ha atravesado los rayos X, va a hacer que sea más oscuro, ¿ok? Entonces es lo mismo básicamente y la densidad aire que hablamos, ¿no? Cómo interacciona dependiendo de qué tanto el tejido permita pasar o no los rayos X, ¿ok? Muy bien, este fundamento de los rayos X es importante para entender lo que viene después, que es la tomografía. Muy bien. Muy bien. Entonces, el tomógrafo tiene ese equipo, ese tubo de rayos X distribuido aquí. Si ven, esta es una tomografía, una vez ustedes han entrado a una sala de comando y al mismo tomógrafo. Entonces tienen una sala en la que está la consola, donde está el tecnólogo viendo cómo se va a adquirir la imagen de tomografía. Hay una mesa, el paciente ingresa,
se echa en esta mesa e ingresa y está expuesto a este gran, digamos, parece un tubo, ¿no? Entonces, alrededor de este tubo existen varios, digamos, pequeños eh, tubos de rayos X que emiten radiación, ¿ok? Por acá alrededor de todo esto, ¿ok? Todo esto se llama gantry. ¿Ya? Ingresa el paciente y se adquieren las imágenes. Entonces, hay una consola donde está el tecnólogo y el gantry donde está el paciente y aquí se van a ver las imágenes, ¿ok? Entonces, hay un sistema electrónico hoy en día, ¿no? Que se llama PACS, seguramente han escuchado en varios hospitales donde han estado, ¿no? Y que significa en inglés Picture Archiving and Communication Systems, o sea, un sistema de comunicación y archivo de imágenes. Eso significa PACS, ¿ok? Entonces, en el caso de las rayos X, eh, se utilizaban dos factores importantes. Como son electrones al final que van a gran velocidad, lo que va a influir en la aparición de los rayos X, estos tienen que tener algunas características, es decir, qué tanta energía yo voy a usar. Esa energía se llama amperaje. Y también qué tan rápido voy a emitir estos electrones, qué tan rápido van a viajar, se llama voltaje. Entonces, esto mismo se aplica en la tomografía, variables de amperaje y voltaje. Obviamente miliamperios y kilovoltios, ¿ok? Hay varios variantes, no vamos a entrar en detalle por el tiempo. Pues imagínense al paciente que ha ingresado al gantry, este es el paciente que ya ingresó al gantry para tomografía. Entonces miren cómo hay varios tubos de rayos X alrededor de este gantry, ¿ok? Y cada, digamos, tubo va a emitir rayos X, va a interaccionar con el cuerpo o el encéfalo, y eso va a dar una forma de la onda distinta dependiendo en qué parte esté o en qué momento se esté interaccionando con el cuerpo. Entonces, miren, hay varias proyecciones. ¿Ok? Hay varios patrones de atenuación. Entonces hay un movimiento de traslación, el paciente va a avanzar en el tubo, y otro de rotación, puesto que no están en todo el gantry, en todo el círculo, no va a haber emisores de rayos X, sino va a haber en la mitad o dependiendo de la generación, en una parte del gantry, ¿ok? Entonces miren este ejemplo, por ejemplo, tenemos tomógrafos al inicio, se llamaban de primera generación. Esto ya es histórico, hoy en día estos son un poco frecuentes encontrarlos, en el que yo tenía un tubo, emitía radiación, hacía girar ese tubo, nuevamente emitía, giraba nuevamente, emitía, y esto hacía que para una imagen se demore 5 minutos, ¿ok? Entonces, es un haz recto, cilíndrico, ¿no? Obviamente. Esto demoraba el estudio. Luego se hizo un haz cono o cone beam, no sé, un haz cónico, y esto favorecía la mayor amplitud del área que va a ser evaluado. Y los detectores de imagen eran mucho más amplios, ¿ok? Estos son los detectores de imagen. Entonces era más fácil poder y más rápido adquirir una imagen. Entonces se usaba más o menos 30 segundos de tiempo, ¿no? Varias proyecciones, pero por la forma de los haces de rayos X y por el tipo de distribución de los haces, podía reducir el tiempo de adquisición. Y la tercera, pues que se ejecutaba más detectores y el girar era mucho más rápido, ¿no? Y actualmente tenemos esto, ¿no? En el que tenemos un tubo de rayos X, tenemos detectores y es más fácil, incluso en una, entre comillas, sola pasada, poder evaluar todo el cuerpo humano, ¿no? El cerebro incluso, ¿no? Obviamente. Entonces, son diferentes generaciones de tomógrafos, los primeros de 1974 y los últimos que ya hacen escáneres volumétricos. En el Instituto de Nivel Nacional también tenemos tomografías que tienen bastantes detectores de imágenes. Seguramente ustedes han escuchado el término cortes, ¿no? Realmente es un término coloquial, no existen cortes, sino lo que existen son filas de detectores. En conclusión, permiten evaluar más rápido, con menos radiación y con mayor resolución las imágenes de los pacientes que se basan en los rayos X. ¿Ok? Entonces tiene una matriz detectora, miren el haz como es, puede ser en abanico, en lápiz o en abanico. Luego hay otra forma de adquirir, bueno, esto es que básicamente el gantry va girando conforme el paciente va ingresando, ¿no? Y se favorece una adquisición mucho más rápida y de volúmenes, ¿no? Muy bien.
Hay algoritmos de interpolaciones que estos pequeños vacíos entre cada fila de detectores son, entre comillas, llenados, ¿no? Por software, ¿no? Entonces, esto nos permite, digamos, hacer una aproximación de lo que podría encontrarse en un tejido sin necesidad de irradiar todo el tejido. Entonces, miren cómo se hace el cálculo con factores de desplazamiento que se le llama el pitch, que tiene que ver con el movimiento de traslación de la camilla y el número de detectores que se puede realizar, ¿no? Vamos a entrar en detalles. Podemos tener un factor de desplazamiento variable, ¿no? Dependiendo del órgano que evaluemos, ¿no? No hay problema. Entonces, las imágenes van a tener estas características, son imágenes tridimensionales, ¿no? Es decir, además del píxel, que seguramente ustedes han visto en varios artefactos electrónicos, con pantallas, en particular televisores, por ejemplo, LCD, que te dicen que tiene determinada resolución. Y cuando hablan de píxeles están hablando de una resolución en dos planos, ¿no? Pero si a este plano, digamos, en dos dimensiones, se le agrega un tercero en profundidad, se llama voxel, ¿ok? Entonces, mira, acá tenemos una forma en la que se va a medir, a diferencia de los rayos simples, acá tenemos una forma objetiva, medible de densidad del tejido. Por ejemplo, ¿no? Tenemos al hueso, que esperábamos en rayos X decir que era densidad de hueso, ¿no? O en el extremo opuesto, densidad aire, que está dentro del pulmón. Pero aquí lo que tenemos es medir esto con las unidades Hounsfield, que se puede hacer de manera cuantitativa en la tomografía. Para resumírselos, cero, que significa agua. Uno puede medir esto en cualquier equipo en el que se visualizan las tomografías. Si tenemos duda, podemos hacer estas mediciones. Cero más 1000 sería densidad metal o una parte ósea muy densa, y menos 1000 sería el aire, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos extremos opuestos, una medición cuantitativa. Esto es útil, sí. En encéfalo, por ejemplo, tenemos que la sustancia gris puede medir 28, 30 unidades Hounsfield y la sustancia blanca un poco menos debido a su contenido lipídico, ¿no? Que es 10 a 8 unidades menos, ¿no? En la sustancia blanca. Si tenemos dudas, podemos hacer la medición en el tejido evaluado para ver cuáles son sus unidades Hounsfield. Por ejemplo, yo puedo usar contraste. Es cierto, a veces cuando hay un realce en una lesión, puede no parecer que exista, es muy sutil a veces la diferencia de estudio pre y post contraste. Y lo que hacemos es medir las unidades Hounsfield. Si hay una diferencia de 10 aproximadamente unidades Hounsfield, es decir, es incrementado las unidades Hounsfield en comparación del estudio contrastado en comparación al sin contraste, decimos que existe un realce con el contraste. ¿Okay? Entonces, miren, este es más o menos lo que se aproxima en densidad de diversas partes del cuerpo, ¿no? Solo para tenerlo presente. Y para reconstruir la imagen se hace un algoritmo, ¿no? Es un software, ¿no? Para poder encontrar en el espacio donde cada parte del cuerpo ha tenido una densidad distinta, ¿no? Es un cálculo en cada imagen, cada pequeño voxel que vamos a evaluar va a tener esta forma de calcularlo. Es una forma matemática un tanto simple aquí para una imagen muy, muy, muy simple, pero esto si lo extrapolamos a todas las imágenes que tenemos producto de la evaluación, por ejemplo, ¿no? Del tórax, es un volumen mucho mayor. Pero es para entenderlo simple, nada más. Cómo se puede el software calcular dónde está una determinada parte de la imagen evaluada. Podemos tener también técnicas para reconstruir esa misma densidad que vemos en 2D para hacerlo en 3D. Esas reconstrucciones son especiales, por ejemplo, ustedes seguramente han visto angiotomografías, ¿no? A nivel encefálico, pero también en otras partes del cuerpo, y se puede reconstruir con una proyección de máxima intensidad, ¿no? También hay colonoscopías virtuales para poder ver también el volumen del colon, por ejemplo, ¿no? O también la relación con otros tejidos en el caso del corazón, por ejemplo. Entonces, hay varias formas de adquirir. Hay varias formas de medir también la calidad de las imágenes. No vamos a entrar en estos detalles, pero de nuevo regresamos a lo básico, que es que tenemos como base el kilovoltaje, el amperaje, y hay otros factores propios de ya una técnica avanzada, como por ejemplo la eficiencia de detectores, etcétera, ¿no? Que nos permiten valorar la calidad de una imagen. Entonces, esa es la física de la tomografía. En cuanto a la física de la em,
resonancia, ¿ok? Entonces, la resonancia funciona un tanto distinto. Como sabemos, está basada en las primeras dos técnicas que hablamos, radiografía y tomografía, en los rayos X. Pero la resonancia no está basada en la emisión de rayos X, está basada en la interacción del cuerpo con pulsos de radiofrecuencia y con gradientes del campo magnético. Entonces, seguramente ustedes han estado o cerca o se han sometido a una resonancia magnética. Si no es así, les comento que lo primero que llama la atención es que por fuera se parece mucho a la tomografía. Hay un gantry, igual que el otro, hay una consola, pero la diferencia es enorme, porque no está basada en la emisión de rayos X, está basada en, como dijimos, la emisión de pulsos de radiofrecuencia en particular y los gradientes. Entonces, hay varias formas de entender la resonancia. Primero diremos que tratando de uniformizar el campo magnético durante la evaluación, se utilizan unas variables derivadas de la potencia del campo magnético. Se habla de teslas para medir el campo magnético. Hoy en día, o al inicio, las resonancias eran de 0.5 teslas. Teslas es más o menos la aproximada a 10.000 Gauss, ¿no? Entonces, que tiene que ver con unidades de gravedad, ¿no? En el instituto tenemos un resonador de 3 Tesla, pero la mayoría de resonadores hoy en el mercado a nivel nacional tienen una potencia de 1.5 Teslas, ¿ya? Vamos a poner ejemplo de 3 Tesla, ¿no? Para efectos prácticos, ¿ok? Entonces tenemos al paciente que recordemos es un conglomerado de átomos, ¿no? Y recordamos cuál es la composición de átomos del cuerpo humano, recordamos siempre la fórmula o las letras CHOM, ¿cierto? Es decir, que tenemos más carbono, luego del carbono tenemos al hidrógeno, luego al oxígeno, luego al nitrógeno, por ejemplo, o al fósforo. Entonces, esos son los elementos químicos más frecuentes en el cuerpo humano, ¿sí? Pero de ellos, el que tiene, digamos, mayor concentración es el carbono. El problema del carbono es que tiene enlaces muy, entre comillas, fuertes, ¿ya? Y nos interesa ver la interacción de los electrones, ¿no? Y de los protones, ¿no? De los elementos químicos para que ver cómo se influyen, cómo responden a las variaciones del campo magnético y los pulsos de radiofrecuencia. El único que tiene solo un protón, ¿no? Es el hidrógeno. Y el hidrógeno se encuentra en el agua y también en los lípidos. Y, como ustedes saben, gran parte del cuerpo humano está conformado por agua. Y lo otro, en frecuencia, digamos, en general, es lípido. Es decir, podemos hacer una evaluación de todo el cuerpo solamente basándonos en el comportamiento de agua y lípidos en el cuerpo. Esa es la razón y por la que utilizamos al hidrógeno como punto de referencia para la resonancia magnética. Ojo que se puede hacer resonancia o utilizar resonancia de otros elementos, ¿ya? No viene al caso hablarlo ahora, pero solo para mencionarlo que obviamente se ha experimentado de esa manera antes, ahora se hace evaluaciones de esa forma, pero en otros campos, digamos, ajenos a la medicina humana. En este caso debemos recordar, cuando hablemos de resonancia, no estamos hablando de radiación, estamos hablando de energía electromagnética, de campos magnéticos básicamente, y que van a influir en los protones. Entonces, miren, nosotros somos un conglomerado de estos. Si queremos hacer una extrapolación, diremos que este rectángulo es cualquier ser humano, ¿ya? Estos 6 protones somos los seres humanos. Usualmente el protón siempre tiene un movimiento desordenado. Sé que no es común hoy en día hablar de los trompos. En mi época era bastante común entender cómo el trompo empezaba a girar y luego empezaba a caer de forma inestable. Quizás para su generación sean los Beyblades, por ejemplo, y cómo después de tener una energía bastante importante al inicio girando, después al perder la energía iban, digamos, haciendo un movimiento más errático. Eso se llama precesión, ¿ya? Eso es importante, parece un juego, pero sí.
lo es, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo parto del principio de que cada protón en el cuerpo humano tiene un movimiento de precesión distinto y cada órgano es un conglomerado de estos protones. Para la resonancia, yo lo que necesito es tratar de uniformizar un poco el movimiento de precesión de estos protones. Entonces, primero lo voy a poner en un campo magnético que es de 3 Tesla, ¿ok? Ingresa el paciente a ese campo magnético, ya de por sí es distinto la tomografía porque esto no usa radiación X, ¿no? Ingresa al campo magnético del resonador y ya va a tener un campo magnético grande al que va a estar sometido el cuerpo humano. Luego de eso, al ser sometido a este campo magnético, todos aquellos que tenían cierta distribución, miren, de este lado un poquito hacia arriba, hacia la izquierda, el número 2, el número 3 un poco más hacia la izquierda, el 4 es hacia arriba, pero un poco más hacia la derecha, y así el quinto y el sexto. Y hay otros incluso que están dirigidos hacia abajo, ¿no? Un poquito hacia arriba, un poquito hacia abajo. Si esto lo ordenamos con el campo magnético, se van a definir y muchos van a ir hacia arriba, en dirección hacia y otros hacia abajo. O sea, este es solamente un ejemplo, por si acaso. Y va a haber un vector resultante. Por ejemplo, si hay muchos que van hacia arriba, en este caso, el ejemplo de estos 4, 3 van hacia arriba, se van a ordenar hacia arriba y uno hacia abajo, el vector resultante va a ser más hacia arriba. Solo un ejemplo, podría ser en otras direcciones, es más complejo, no necesariamente cambian completamente de dirección, pero es para que entendamos. Ya tengo entre comillas ordenado a los protones y voy a efectuar un movimiento, un pulso de radiofrecuencia. Voy a prender el pulso de radiofrecuencia y seguramente ustedes si han escuchado resonancia, suena, hace un sonido dependiendo del tipo de secuencia, ¿no? Entonces, lanza un pulso de frecuencia y eso va a hacer que estos protones, como veremos un poco más adelante, cambien de dirección. Y ese cambio de dirección va a ser después que haya, después del pulso, termina el pulso y va a tratar de regresar al origen, es decir, a este punto base. Para regresar a este punto de base va a haber un cambio en el campo magnético de cada uno de los protones, dependiendo si están inmersos en agua o en grasa, ¿no? Y cada uno de estos tiempos es T1 y T2. Para resumirles, si regresa rápido, es un tiempo T1. ¿Qué hace eso? Principalmente la grasa. Y si demora más en regresar, es un tiempo T2. ¿Qué hace eso? El agua, que esté en cualquier parte del cuerpo. ¿Ok? Es el principio de las imágenes en resonancia magnética. Muy bien. Entonces, de nuevo, bueno, el tiempo T1, por ejemplo, está más en relación al tiempo rejilla, es el T1 del protón con el ambiente inmediatamente adyacente, y el T2 en relación también a los protones, que están, digamos, más cercanos. Hay una variación que es un tiempo T2 estrella. Esto lo veremos en una técnica de la resonancia magnética que es justamente derivados de las imágenes ponderadas en T2 estrella que permiten ver la inhomogeneidad del campo magnético. Habíamos hablado que aquí básicamente era agua y lípidos, pero ¿qué pasa cuando hay, por ejemplo, sangre o calcio dentro del cuerpo? ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, tumores que tienen calcificaciones. Un ejemplo, los meningiomas. O lesiones vasculares que se calcifican, por ejemplo, las malformaciones arteriovenosas. ¿Y qué pasa en esos casos? Va a haber, tenemos, en este caso de T1 y T2, no se van a ver las imágenes porque no tienen agua o lípidos, pero en el caso de la secuencia T2 estrella, va a haber estas imágenes como si fueran unas manchas oscuras, negras. Siempre es así en esta secuencia. Si ese es el caso, pensamos que hay una inhomogeneidad del campo magnético condicionada por algo que no sea protón, ¿ok? Entonces, solamente para recordar. Entonces, se da el pulso de radiofrecuencia, el pulso tiene un tiempo de eco, es decir, va a llegar el pulso y hay un eco, un tiempo en el que yo voy a elegir dar el pulso y otro en el que voy a dar otro pulso. Entonces, todas las secuencias tienen tiempo de ecos y repeticiones. Si son cortos, son T1. Si son largos, son T2. ¿Ok? Y ahí derivamos los tipos de secuencias, que son spin eco y eco de gradiente. ¿Ok? Entonces, tiempos cortos, T1, tiempos largos, T2. Y si hacemos spin eco o eco de gradiente, son tiempos más cortos, eco de gradiente, y spin eco más largos en comparación al eco de gradiente. ¿Ok? Son formas, en este caso no es necesario que sepan el detalle, pero sí saber que en T1 todo es más corto y en T2 más largo. ¿Ok? ¿Qué se ve en T1? En T1 y en T2
¿Qué va a brillar? Dijimos que va a brillar la grasa. Miren, la grasa va a brillar. ¿Qué cosa va a ser oscuro? Aquello que no tenga hidrógeno. Por ejemplo, el aire, ¿no? Y en el medio está, por ejemplo, la alta señal, mejor dicho, y otra conducta va a ser cuando tiene agua, el T2 va a brillar, ¿no? ¿Ok? En T1 es al revés, tiene señal intermedia o baja. Entonces, todo lo que sea, en resumen, agua va a brillar. Normalmente, el líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, ¿no? Normal. Y todo lo patológico también va a brillar. O sea, consejo, cuando ustedes vean una imagen de resonancia magnética y no sea algo anatómico esperable, que esté por fuera o en el parénquima, mejor dicho, que esté en el parénquima cerebral y que tenga alta señal en T2 y que brille en T2, pero en esta secuencia T2 es patológico y probablemente sea la causa del problema del paciente. Un ejemplo, un tumor cerebral. Un tumor cerebral normalmente el parénquima tiene esta densidad, por ejemplo, y aparece algo que está brillando en el lóbulo frontal, alrededor. Probablemente sea edema a consecuencia de un tumor o, por ejemplo, un granuloma, ¿no? Por tuberculosis, por ejemplo. Lo otro es saber que el resonador tiene gradientes en las tres direcciones del espacio que me van a permitir ubicar cada uno de estos protones y generar la imagen. Hay un cálculo matemático para saber dónde está cada parte. En conclusión, estas diferencias de gradientes nos van a permitir ubicar dónde se encuentra el protón que está teniendo esa variación su campo magnético. Al final se codifica así, ¿no? Hay variaciones de fase y frecuencia, se ve de esta manera, pero con el procesamiento matemático, parecido a lo que se hacía en tomografía, se logra codificar una imagen más completa. Entonces, por ejemplo, una secuencia más clásica se llama Spin-Echo. Miren cómo tenemos los pulsos, los protones, damos un pulso de radiofrecuencia, ¿no? Cambiamos la dirección, en este caso, hacia completamente horizontal, damos otro pulso de radiofrecuencia para cambiar la dirección de estos protones y vamos a leer esta variación de campo magnético y eso va a generar la imagen. De acuerdo a la marca, tenemos nombres de estas secuencias, ¿no? Una, por ejemplo, de General Electric muy conocida es el Spin-Echo o multi-eco multiplanar, ¿no? En Philips tenemos, por ejemplo, otra que hace muchos pulsos de eco, se llama Ultrafast Spin-Echo, por ejemplo. Entonces tenemos las imágenes de resonancia en encéfalo, por ejemplo, un T2, en el que vemos que el líquido brilla, ¿no? A diferencia del T1, en el que es oscuro, y en este caso vemos el parénquima que tiene baja señal, ¿no? Y tenemos una zona, miren, en el lóbulo frontal izquierdo que tiene un poco de alta señal. Ahí está el origen del problema del paciente, que puede ser un infarto, puede ser edema asociado con otro tipo de lesiones inflamatorias, por ejemplo. Bien, son otras secuencias, estas por otras partes del cuerpo, no lo hablaremos. Miren otro ejemplo, miren una imagen en T1, se ve como la sustancia gris es gris, la sustancia blanca es un poco más blanca, ¿sí? Y se ve una lesión acá irregular, de señal heterogénea, en particular baja señal, pero que es mucho más evidente cuando hacemos la imagen ponderada en T2. Miren cómo el agua patológicamente acumulada aquí es el origen del problema del paciente. Debe ser un tumor, ¿cierto? Muy bien, entonces hay varias secuencias, Faspineco, inversión recuperación, Stifler. Muy bien. Son otras secuencias para no aburrirlos, que se complica un poco más, otras formas, otros nombres propios de cada secuencia. No, miren, acá hay algo en particular útil en resonancia magnética de encéfalo, en el que no solamente tenemos imágenes ponderadas en T1 y T2, sino tenemos una imagen en T2 en la que hemos hecho, digamos, hemos utilizado un artificio que es eliminar el líquido cefalorraquídeo. La señal de líquido la hemos eliminado. Entonces todo lo que aparezca va a ser líquido, pero no va a ser líquido cefalorraquídeo. Entonces miren, si aquí veíamos que había los ventrículos laterales con contenido hídrico, líquido cefalorraquídeo, y esta zona nos parecía que había en el lóbulo frontal izquierdo. Si retiramos el líquido, vemos con mucha mayor facilidad cómo existe un líquido patológicamente acumulado en el lóbulo frontal izquierdo. ¿Okay? Entonces el FLAIR ayuda, es más sensible para encontrar lesiones. Muy bien, ya no hablaremos de esto. Ahora vamos a las aplicaciones. ¿Okay? Bueno, un poco de Doppler transcraneal. Bueno, mejor hagamos las aplicaciones de resonancia y al final
ya un poco de Doppler transcraneal. Porque también se puede utilizar Doppler transcraneal en el encéfalo. Y tiene otro principio físico, ya no es rayos X, no es resonancia, sino es ah, ecografía. Muy bien. Muy bien. En el ictus isquémico, por ejemplo. Entonces sabemos que si existe un infarto cerebral, lo que va a suceder es que va a haber una región central que no va a recibir oxígeno, que es el core, y una zona que va a ser, digamos, posible rescatar si restablecemos el flujo a la zona infartada. Entonces, hay varios estadios que se van a ir atravesando conforme pasa el tiempo y la oclusión persiste de un territorio vascular. Es un ejemplo en animalitos, por ejemplo. El core va a tener en resonancia algunas características, por ejemplo, que existe en una secuencia que se llama difusión o incremento de señal. ¿Ok? También va a tener alta señal en otras como T2 o T2 flare. ¿Ok? Vamos a ver cómo existen una variabilidad con el tiempo de difusión, perfusión, en particular con los estudios avanzados en perfusión, en el que hay variables como son el volumen o el tiempo o el flujo sanguíneo o el tiempo del tránsito al medio o el Tmax, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos delimitar zonas que eh, se han visto afectadas por completo en flujo y volumen sanguíneos, que son el core. Miren, todo baja el volumen, baja el flujo sanguíneo cerebral, y el tiempo que atraviesa este tejido de la sangre se incrementa, ese tiempo de tránsito medio, pero hay una zona que no está alterada por completo y que tiene incluso el volumen incrementado o normal. Esa es una zona que se puede rescatar con tratamiento de reperfusión, es decir, podemos usar TPA, que es un trombolítico, o hacer trombotomía mecánica, ingresar con un catéter y retirar el coágulo que está ocluyendo un vaso ocluido, ¿no? Entonces, miren la resonancia, miren la tomografía en 2.5 horas. Un paciente que tiene un infarto cerebral, ¿no? En este caso tenía una hemiparesia leve, ¿no? Y se le hace la evaluación con tomografía, se ve normal, ¿no? Se hace la resonancia en protocolo en FLAIR, miren cómo tiene un discreto incremento de señal, pero en un protocolo de la resonancia que se llama difusión se ve mucho más claro este compromiso. Cuando es subagudo, las secuencias van variando, pero miren cómo contribuye la resonancia, a diferencia de la tomografía cuando son agudos o subagudos. Y en el crónico se va a ver como hipodensidad en la tomografía, incluso de evolución más crónica, ¿no? Entonces, la perfusión cerebral nos permite diferenciar la zona que es, digamos, no recuperable, que es el núcleo del infarto, con la zona de penumbra que es recuperable. Eso se llama mismatch, ¿no? Y esta zona se puede evaluar con un estudio funcional como es la tomografía con perfusión o incluso, o también la resonancia con perfusión. Es un caso, por ejemplo, seguramente han visto evaluación clínica de un paciente con infarto. Se usa una escala que se llama el NISH, que tiene una escala de NISH en 16, en 5 horas de evolución o casi 6 horas de evolución de un infarto. Se ve en la difusión un infarto a nivel de los núcleos de la base izquierda y sustancia blanca profunda del lóbulo frontal. Se hace la perfusión y hay una diferencia. Toda esta zona es una zona que es de penumbra recuperable. Se hace la angioresonancia y se ve como en el lado izquierdo hay una oclusión de la arteria cerebral media. Se hace el uso de TPA y se recupera la zona y también, bueno, el core no se recupera, pero la zona en riesgo sí se reperfunde. Y su clínica mejora, el niche es mucho menor. Niche, mientras mayor es el niche, mayor compromiso en el paciente. Por ejemplo, una hiparesia con afasia, en este caso, ahí baja esas molestias, quizás una hiparesia leve. ¿Ok? Un caso, por ejemplo, una mujer de 71 años de edad despierta con afasia en hemiparesia derecha, un en 7. La tomografía no le encuentran hemorragia, le hacen la resonancia y encuentran un foco de core aquí, en el lóbulo frontal izquierdo. Se ve la angio, hay una oclusión de una rama, en este caso la arteria cerebral media, se hace la perfusión y hay una amplia área que está en riesgo, digamos, ¿no? Que puede recuperarse con la reperfusión, ¿no? Miren con el Tmax o el tiempo de tránsito medio. Entonces, este es un estudio de angiografía por sustracción digital, en el que se ve cómo existe una oclusión, y después de la reperfusión se pone un stent, y el flujo distal, que debe ser un enmarallado, se recupera, miren acá, ¿no? Muy bien. Entonces, todas las técnicas para infartos cerebrales son esas, ¿no? Para infartos hemorrágicos, o mejor dicho, enfermedades hemorrágicas del encéfalo, tenemos
otras características. En este caso, de nuevo, tomografía y resonancia. En la tomografía se ve unas áreas hiperdensas, digamos, de alta atenuación aquí, ¿no? Que pueden ser dentro del parénquima como lobares, pueden ser profundas como putaminales o núcleos de la base en este caso, pueden ser talámicas, pueden ser pontinas o cerebelares, pueden ser extraxiales como las hemorragias epidurales o subdurales. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿qué hay que hacer? Vemos la tomografía y en este caso hay una zona de sangrado, ¿no? Una zona hiperdensa a nivel de la región superior del lóbulo frontal izquierdo. Si hacemos resonancia magnética, usamos un protocolo, ¿se acuerdan que hablamos del TOC gradiente? Este es un equivalente, que es SWAI, y se ve como hay baja señal que habíamos hablado que puede existir y que tiene un sangrado aquí. Mire, a diferencia de la tomografía en que muestra básicamente un sangrado frontal izquierdo, en este caso muestra otras pequeñas zonas de microsangrado. En este caso se trataba de un paciente con angiopatía amiloide que hizo un sangrado mayor a nivel frontal izquierdo, pero tenía otros focos de microsangrados que solo se ven en la resonancia. ¿Sí? La hemorragia va a variar, no va a tener la misma señal dependiendo del día. Tenemos varios productos sanguíneos de la hemoglobina que sale al parénquima o bueno, no está en un lugar normal. Y va a ser, por ejemplo, cuando es una hemorragia aguda, caracterizada principalmente por la presencia de oxihemoglobina. Si va a pasar al periodo agudo, es decir, de 1 a 3 días, este es en el hiperagudo, en el agudo hasta 3 días ya va a pasar a desoxigenarse la hemoglobina, desoxihemoglobina. Si es un estadio mayor a 3 días, pasa a metahemoglobina, pero intracelular. Pasa en 7 días, va a ser metahemoglobina, pero extracelular. Y si es crónico, más de 2 semanas, por ejemplo, va a ser hemosiderina. Miren cómo en T1 y T2 la señal es distinta dependiendo de qué estadio se encuentre la sangre, ¿no? Y tanto las formas de oxihemoglobina, desoxihemoglobina, por ejemplo. Es en cuanto a hemorragias. En cuanto a demencias, sabemos que hay múltiples causas de demencia. Las más comunes son la demencia tipo Alzheimer, la vascular. Hay otras como por la demencia por corpus de Lewy o la demencia frontotemporal. Entonces va a depender, ¿no? Hay otras menos frecuentes como Huntington, por ejemplo. En general, diremos que las más frecuentes, miren cómo es la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad mixta también. Y la demencia frontotemporal en nuestro medio. Si vemos en comparación a otras patologías como la que describimos que eran el stroke del sistema nervioso central, ¿no? Las demencias están en una despreciable eh, quinto puesto, ¿no? De morbilidad a nivel mundial. Entonces, miren, las enfermedades cardíacas son las más frecuentes en mortalidad, perdón. Luego siguen el stroke, ¿no? Enfermedades en cerebrovasculares, luego enfermedades pulmonares, luego infecciones respiratorias y ahí está el Alzheimer. Entonces, de estos 4 tipos que me gustaría solamente mencionarlos son el Alzheimer, la demencia por corpus de Lewy, la demencia frontotemporal y la vascular. Tienen algunas características clínicas, como por ejemplo el Alzheimer que sea lento y progresivo, que el problema sea más de memoria, en la demencia frontotemporal que sea también lento, pero lo que predomina en una de sus variedades más comunes sea el cambio de conducta, la demencia vascular, que sean varios infartos y que progresivamente empeore el deterioro cognitivo del paciente, en la cognición, perdón, de forma stepwise, es decir, poco a poco. ¿Ok? Entonces, este es, por ejemplo, el más común tipo de demencia por enfermedad neurodegenerativa, que es el Alzheimer. Se hace una evaluación en hipocampos, este es un paciente normal, y se hace la valoración en cortes perpendiculares al eje mayor de los hipocampos, para caracterizar mejor lo que va a ser inicialmente el problema y después, obviamente, el más de mayor preocupación en el paciente con Alzheimer, que es la memoria. Entonces así se hacen cortes desde el hipocampo, miren cómo se hace un corte pero perpendicular a los hipocampos y se valora mucho mejor la región mesial de ambos lóbulos temporales. Entonces puedes tener deterioro cognitivo, siempre es Alzheimer, pero se presenta como deterioro cognitivo leve y luego hace un estadio más severo con incluso dependencia completa. Que se ve que hay un compromiso en estadios de Bragg, primero a nivel mesial, y luego va comprometiéndose también incluso el lóbulo parietal, para después todo el parénquima encefálico. Entonces, primero empieza a nivel mesial, memoria, luego praxia, y luego finalmente mayores funciones, incluso ejecutivas. Este es un estudio especial de medicina nuclear, eso de PET
¿no? Para ver metabolismo. Entonces, miren cómo lo que tiene rojo, miren este es un parénquima por una resonancia magnética en T1, se ve disminuir un poco de volumen, pero en general no vemos mayores alteraciones. Si hacemos un estudio de medicina nuclear, usamos PET CT, es decir, tomografía por emisión de positrones, utilizamos FDG, que es fluorodesoxiglucosa, para ver el consumo de glucosa de las neuronas. Vemos que todo debería estar en rojo si fuera normal, pero vemos que está en verde o celeste, es decir, no hay metabolismo adecuado a nivel de los lóbulos temporales y parietales. Incluso ya este nivel a nivel frontal, una demencia tipo Alzheimer. Otra técnica es usar la espectroscopía. En la espectroscopía valoramos la presencia de metabolitos, el que es responsable de la población neuronal o que se ve de manera indirecta cuando hay neuronas es el N-acetilaspartato, que en Alzheimer disminuye. Y la colina y el inositol, que son, digamos, derivados de, en este caso, gliosis probable, se elevan, ¿no? Principalmente estos dos cambios. ¿Okay? La MS por copos de Dewey hacen un síndrome parkinsoniano, ¿ok? Como síntoma asociado a un deterioro cognitivo en demencia. Entonces, en este caso, por ejemplo, miren cómo hay un compromiso, a diferencia de Alzheimer, que se ve también disminuido de volumen, en este paciente a nivel occipital. ¿No? Estos pacientes, por ejemplo, pueden tener alucinaciones visuales con parkinsonismo. En demencia es una probable enfermedad por cuerpos de Lewy. Una frontotemporal, un paciente que cambia su conducta, miren, morfológicamente sí se ven cambios, como una disminución de volumen a nivel de los lóbulos temporales y frontal. Miren. Entonces, si hace un estudio funcional con un FDG-PET, lo que vemos es que hay un hipometabolismo principalmente frontal. Si recuerdan este color rojo, que era metabolismo normal, en el caso de Alzheimer estaba disminuido de intensidad. En el caso de demencia frontotemporal está conservado y lo que está comprometido es a nivel frontal y temporal. ¿Ok? Muy bien. Demencia vascular, ¿no? Miren cómo tenemos en resonancia magnética, para que está un poco disminuido de volumen, el paciente hace deterioro cognitivo, pero vemos que hay infartos, en este caso principalmente a nivel del tálamo. Y cuando hacemos el estudio de un FDG PET para ver metabolismo normal del encéfalo, vemos que no hay aquí una captación normal de radiofármaco y tampoco en gran parte del encéfalo. Entonces es una demencia a consecuencia de infartos, ¿no? Muy bien. De enfermedades desmineralizantes tenemos múltiples, hay desmineralizantes y dismineralizantes. Entonces, las dismineralizantes son aquellas en las que no se forma por completo la mielina o se pierden estadios precoces, como las adrenoleucodistrofias. En cambio, las desmineralizantes tenemos como ejemplo típico las enfermedades, la esclerosis múltiple, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, esclerosis múltiple vemos como en la resonancia se ve en TEOSLER como imágenes ovoideas de alta señal, que también pueden comprometer al cuerpo calloso. En un paciente joven, esto sería digamos, uno de los diferenciales a considerar. Se puede comprometer tanto la sustancia blanca, que hace como que hubieran dedos que nacen del cuerpo calloso, que se llaman los dedos de Dawson, por ejemplo, ¿no? Son otros protocolos para mostrar el compromiso de la sustancia blanca, incluso con formas pseudotumorales, ¿no? Que son enfermedades desmineralizantes, ¿no? Extensas, incluso hemorrágicas. En este caso, uno estudió un espécimen anatomopatológico en que hubo incluso hemorragia en la sustancia blanca. También puede comprometerse la médula espinal con compromiso extenso, ¿no? Del cordón espinal cervical y dorsal. En la epilepsia, entonces hay múltiples causas de epilepsia. Estas son las causas más frecuentes de epilepsia, miren. Y como lesiones, por ejemplo, tenemos a las displasias corticales, los síndromes neurocutáneos, pero el más común, incluso que vemos para ver cirugía de epilepsia, es la esclerosis temporal mesial. En Perú tenemos causas infecciosas, como por ejemplo la citicercosis, ¿no? El protocolo incluye secuencias en T1, en FLERO, en T2 estrella, y el estudio con contraste, al menos una vez. Y miren cómo en este estudio de encéfalo tenemos una disminución del volumen del hipocampo izquierdo en estas imágenes ponderadas en T2 FLER, ¿no? Con un incremento de señal, es una esclerosis hipocampal, ¿no? Tenemos otros problemas, en este caso, que entran como diferenciales, como displasias corticales a nivel frontal derecho, angiomas cavernosos, ¿no? A nivel parietal, miren. Tenemos tumores de neurodesarrollo, ¿no? A nivel occipital derecho. En este caso, una esclerosis tuberosa con los famosos tubérculos o tubers, trastornos de la migración y trastornos de la conformación de sustancia gris, como la polimicrogiria, este es en el lóbulo frontal, la esquisencefalia,
¿no? Que se cataloga mucho mejor en resonancia magnética. Infecciones diversas que tienen que ver más que todo con la alteración en FLAIR, es una imagen ponderante 2 FLAIR, por bacterias, una meningitis, y como el contraste se ve un discreto realce, ¿no? Esta es la difusión en la que ya hay un componente inflamatorio en el parénquima cerebral. Abscesos, que catalogan mejor con el protocolo de difusión, con un realce periférico, con el contraste, en la tuberculosis con un componente inflamatorio en las cisternas de la base, con una meningitis basal y que puede dar como consecuencia infartos incluso, ¿no? Otras infecciones, estos granulomas a nivel al mesencéfalo y en el lóbulo parietal izquierdo, ¿no? Criptococosis incluso, para infecciones, por ejemplo, con estado de inmunosupresión, pacientes, por ejemplo, con VIH. Citicercosis en varios estadios, ¿no? Que pueden empezar desde el estadio vesicular, ¿no? Al coloidal con edema, al granular y al calcificado que se mejora incluso en tomografía. ¿Ok? Vemos una cisticercosis en este caso intraventricular y subaracnoidea, lo que se le dice también racemosa. Igualmente aquí múltiples quistes, toxoplasmosis, otros casos con granulomas, o encefalitis como la de herpes simple, ¿no? Con un discreto incremento de señal que usualmente está a nivel temporal, en este caso a nivel de la ínsula. ¿Ok? También aquí a nivel temporo-occipital, ¿no? Por priones, por la Freycroft-Schaff, una demencia rápidamente progresiva que hay un compromiso de los núcleos de la base, ¿no? O también puede ser a nivel cortical, es una variante con compromiso del tálamo, ¿no? Y tumores, sabemos que en general hay tumores gliales y no gliales, y también la metástasis son otro gran grupo. Los tumores van a variar de acuerdo a la edad, y en general los dividimos en extraxiales e intersticiales. Los más frecuentes son los meningiomas y las metástasis y astrocitomas como intraaxiales. Entonces, por ejemplo, una lesión extraaxial, ¿no? En este caso, un schwannoma vestibular. Un meningioma extraaxial a nivel frontotemporal derecho, un ependimoma a nivel del cuarto ventrículo, que se ve mucho mejor en resonancia magnética, tumores, en este caso, del neurodesarrollo, o también el diferencial sería un oligodendroglioma a nivel intraxial, ya no está fuera del parénquima. En este caso, otro oligodendroglioma que tiene clásicamente calcificaciones dentro de la lesión a nivel frontal izquierdo, ¿no? Abscesos cerebrales, ¿no? O metástasis, diversos tipos de lesiones que ya describimos. Esto es en general. Entonces, con esto he tratado de terminar. Solamente para finalizar, les voy a robar 3 minutos. Es para mostrarles el, una técnica más de imagen que se hace, que es el Doppler transcraneal. ¿Ok? Bueno, en encéfalo no se puede hacer ecografía, es un poco complicado hacerlo por el hueso, ¿no? Pero sí se puede hacer Doppler de los vasos sanguíneos y de manera indirecta ver el flujo de diversas partes del encéfalo, obviamente, ¿no? Entonces miren cómo tenemos a la ecografía Doppler, ¿no? Que tiene algunas características, se basa en el efecto piezoeléctrico, ¿ya? Si tengo un material que es el cuarzo, va a recibir descargas de alto voltaje de corriente, eso va a hacer que el material haga un cambio en su densidad y eso libera ondas, ¿no? Y con el choque con el aire y en particular al hacer contacto con un órgano, va a hacer que haya un efecto de compresión y luego de rebote y va a transmitirse a través nuevamente del material, en este caso de cuarzo, y convertirlo en un pulso eléctrico, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el entonces, ese es el sustrato, no vamos a entrar en detalle, solo decirles que se basa en sonido, ¿no? ¿No? En el cambio de conformación y el efecto piezoeléctrico. ¿Ok? Entonces, este es el transductor de abdomen, no se usa esto en encéfalo. Lo que se usa en encéfalo es un transductor mucho más pequeño, ¿no? Bueno, el efecto de Doppler significa que yo voy a medir un flujo aquí y luego va a pasar el flujo, digamos, el líquido como en un río y va a haber turbulencia. Esa turbulencia y el flujo terminal posterior debe tenerse presente al momento de evaluar ese efecto Doppler. Así que voy a acercarme al transductor y me voy a alejar del transductor. Puede haber turbulencia y variar la onda del Doppler y esto es lo que vamos a ver en un Doppler. Que esto se puede ver en un vaso sanguíneo, ¿no?
Entonces voy cambiando la forma del transductor. Este se parece mucho más al Doppler transcraneal, ¿no? Este es el Doppler transcraneal, que se parece mucho al vascular, ¿no? Bueno. Entonces, para el cráneo utilizamos dónde está localizado en relación al cráneo, la circulación anterior y posterior. Sabemos que gran parte de estos vasos se van a ser evaluados a través de una ventana, que es la ventana esfenoidal, por aquí. También podemos usar las órbitas, ¿no? Y evaluar las arterias cerebrales anteriores, medias, por ejemplo, y parte de las posteriores. Y también podemos usar la parte posterior, es decir, cercano al foramen magno, para evaluar la arteria basilar. ¿Qué obtenemos? Pues dependiendo de dónde evaluemos, qué ventana evaluemos, el flujo va a ir hacia el transductor o se va a alejar y va a tener una conformación distinta de la onda del Doppler. Entonces, miremos acá, por ejemplo, a nivel esfenoidal, se coloca el transductor y vamos a evaluar a la arteria cerebral media o la cerebral anterior y vamos a ver cómo es el flujo. ¿Ok? También a nivel orbitario, a nivel del foramen magno para las arterias basilar, por ejemplo. Y cada uno tiene valores de profundidad, dirección del flujo y la velocidad. ¿Ok? Entonces miren cómo hacemos aquí. Vamos cambiando de acuerdo al tipo de arteria evaluada. Cada parte de la arteria carótida interna y va a tener una onda característica de cada segmento. Entonces se puede hacer si se hace esto, ¿no? Carótida, para resumir, oftálmica, cerebral media, ¿no? Anterior, cerebral posterior, tienes diversos valores, vertebral, por dónde se accede, cómo está el flujo de cada uno de ellos, cerebral posterior inferior, la basilar, por ejemplo, las ramas de la arteria vertebral en territorio vascular, posterior, perdón, la arteria basilar, la cerebelosa superior, por ejemplo. Entonces vamos a tener forma de la onda del Doppler y también el flujo. Y esto nos sirve mucho para decir si un flujo está adecuado o no, esto en enfermedades cerebrovasculares, incluso para monitorización en cuidados intensivos, ¿no? Es útil el Doppler transcranial. Eso era nada más lo que tenía que decir. ¿Algunas preguntas, dudas? Estoy atento. Muchas gracias, doctor. Listo, entonces como hemos concluido, espero, esto sí o si se dan cuenta solamente una introducción, es bastante ambicioso tratar de abarcar las técnicas, así como el contenido de cada patología en una hora, así que les agradezco su paciencia, ha sido un poquito tumultuoso por la cantidad de tiempo que necesitaría para cada patología, pero creo que como introducción les queda solamente tener presente que las técnicas actuales se basan básicamente en tomografía y resonancia. De ahí parten técnicas avanzadas. Otra rama es el Doppler. No ha habido tiempo, pero digamos en parte hemos tocado lo que es medicina nuclear, que es el uso de PET y SPECT principalmente. ¿Ok? Listo. Gracias.